Steyr, Austria, 1967. En la sala de conferencias de la División de Armamento Ligero de Steyr-Daimler-Puch, 7 ingenieros se enfrentaban a una pregunta que nadie quería responder con honestidad. ¿Qué sucede cuando un país neutral necesita modernizar todo su inventario de fusiles con cero legado colonial, cero infraestructura de pruebas en combate y cero tolerancia ante un fallo en la adquisición? Horst Wesp estaba sentado al extremo de la mesa. Tenía 29 años y acababa de ser ascendido a diseñador principal para el desarrollo de equipo de defensa. Frente a él yacían bocetos que habrían sido descartados como ciencia ficción en la mayoría de los círculos profesionales. Un fusil con el cargador detrás del gatillo, una ventana de munición transparente y un cajón de mecanismos fabricado principalmente de plástico. No eran ideas para prototipos, eran propuestas de producción. El documento de requisitos de las Fuerzas Armadas austriacas estaba abierto entre ellos. Alcance efectivo, 300 metros mínimo. Peso, menos de 3.5 kilogramos. Longitud, adecuada tanto para infantería mecanizada como para tropas alpinas. Fiabilidad, funcionamiento en temperaturas de 40 grados a 150 grados. Modularidad, adaptable a múltiples roles tácticos sin requerir sistemas de equipo totalmente separados. Y la restricción que lo definía todo, el costo por unidad, no podía exceder lo que Austria pagaba actualmente por fusiles anticuados de la posguerra que se estaban volviendo vergonzosamente obsoletos. El supervisor de Wesp, Karl Wagner, no dejaba de señalar una línea en la especificación: aplicabilidad universal en todas las ramas de infantería. En el pensamiento tradicional, esto significaba un compromiso. Un fusil adecuado para todos, pero óptimo para nadie. Pero Wesp lo vio de otra manera. Vio un mandato de ingeniería para resolver el problema real en lugar de replicar soluciones históricas que ya no encajaban con las limitaciones contemporáneas. Cajón de mecanismos de polímero, dijo Wesp, golpeando el boceto. No es un acabado decorativo, es la estructura. La sala se quedó en silencio. En 1967, los polímeros eran para productos de consumo, no para defensa. El conflicto de Vietnam se libraba con aluminio y acero. La Unión Soviética utilizaba chapa estampada. Nadie, absolutamente nadie, proponía construir el componente central de carga de un fusil con plástico. La ciencia de materiales existe, continuó Wesp. Poliamida reforzada con fibra de vidrio. Podemos lograr una resistencia comparable al aluminio con el 40% del peso. Más importante aún, podemos moldear geometrías complejas que son imposibles con el mecanizado tradicional. El alojamiento del gatillo, el compartimento del cargador y el asa de transporte se convierten en una sola unidad integrada, sin componentes separados que alinear, sin necesidad de ajustes manuales, sin acumulación de tolerancias. Sacó un segundo boceto que mostraba el conjunto del portacerrojo. Cierre rotativo accionado por gas, 7 tetones que encajan en un inserto de acero dentro del cajón de polímero. El inserto soporta todo el estrés de cierre. El polímero proporciona la integración estructural. Sistema de pistón de carrera corta, autorregulable para diferentes longitudes de cañón. Diseñamos la geometría del puerto de gas para mantener una presión de ciclo constante, ya sea que usemos un cañón de 350 milímetros o uno de 621 milímetros. Wagner se inclinó hacia adelante. Longitudes de cañón en plural. Explica eso. Sistema de cambio rápido, dijo Wesp. Un solo cajón de mecanismos, múltiples cañones. Un elemento operativo puede pasar de una configuración para espacios cerrados a un fusil de infantería estándar o a un equipo de apoyo ligero simplemente intercambiando cañones, sin necesidad de herramientas. Un procedimiento de 60 segundos. El equipo de ingeniería intercambió miradas.
Las autoridades austriacas habían visto cómo la logística de la OTAN se multiplicaba en una complejidad de pesadilla. Cadenas de suministro separadas para carabinas, fusiles y sistemas de apoyo de escuadra. Pues proponía colapsar todo eso en configuraciones modulares de una sola plataforma base. El mecanismo de liberación del cañón utiliza un simple bloqueo de palanca, continuó. Un fiador con resorte sujeta el conjunto del cañón al cajón de mecanismos. Se presiona la palanca, se gira 90 grados y el cañón se separa. Se invierte el procedimiento para instalar una longitud diferente. El sistema de gas compensa automáticamente, no se necesitan ajustes. Uno de los ingenieros superiores planteó la objeción obvia. La configuración bullpup significa que la acción está junto al rostro del usuario. Cualquier fallo catastrófico se ventila hacia adelante a través del compartimento del cargador y hacia abajo mediante puertos de eyección diseñados con geometría de alivio, interrumpió Wesp. Diseñamos pensando en los modos de fallo. El cajón de polímero puede tener canales de alivio de estrés que dirijan la sobrepresión lejos de la cabeza del usuario. Esto no es teórico. Calculamos las vías de escape durante la fase de diseño. Les mostró el boceto final. El fusil completo, de apenas 790 milímetros de largo, con un cañón de 508 milímetros, ofreciendo balística de longitud completa en un paquete más corto que la mayoría de las submetralladoras. La arquitectura bullpup no era estética. Era pura geometría al servicio de un requisito táctico. Si historias como esta te ayudan a ver cómo la ingeniería dio forma a la historia de manera silenciosa, cuéntanos en los comentarios qué es lo que más te ha sorprendido hasta ahora y quédate con nosotros para el siguiente capítulo. El Ministerio de Defensa de Austria respondió a la propuesta inicial de Steyr con un escepticismo envuelto en cortesía burocrática. Querían una prueba de concepto, querían pruebas metalúrgicas. Querían ensayos de campo que no avergonzaran a Austria si el cajón de polímero se hacía añicos durante la descarga del primer cargador. Sobre todo, querían la seguridad de que un diseñador de 30 años, sin experiencia en combate, no los estaba llevando hacia una catástrofe en la adquisición de equipo. Wesp pasó 1968 y 1969 construyendo prototipos en un aislamiento casi total. El cajón de polímero presentaba desafíos de fabricación que no tenían precedentes históricos en la producción de este tipo de equipos. El moldeo por inyección tradicional no podía alcanzar las tolerancias dimensionales requeridas. El receptor necesitaba mantener la alineación entre la extensión del cañón, los rieles del portacerrojo y el mecanismo del gatillo con una precisión de centésimas de milímetro. Las técnicas estándar de moldeo de polímeros ofrecían una precisión medida en décimas de milímetro. Trabajó con ingenieros químicos de BASF en Alemania, probando formulaciones de poliamida. El PA66 puro ofrecía una excelente resistencia a la tracción, pero una estabilidad dimensional deficiente ante temperaturas extremas. Añadir un 30% de refuerzo de fibra de vidrio mejoraba la rigidez, pero volvía el material frágil ante los impactos. La solución vino de una formulación híbrida: fibras de vidrio más cortas para la resistencia al impacto, fibras más largas para la rigidez estructural y una orientación de las fibras controlada con precisión durante el proceso de moldeo para alinear la resistencia con los vectores de estrés. El diseño del cerrojo consumió 6 meses de iteración, 7 tetones en lugar de los habituales 6 u 8. Una elección inusual que generaba preguntas en cada revisión técnica. El razonamiento de Wesp era puramente matemático. 7 tetones distribuían el estrés de cierre de manera más uniforme que 6. Proporcionaban mejor resistencia al retroceso del cerrojo que 8, que creaba una geometría de tetones más delgada y débil.
y permitían un ángulo de rotación del cerrojo más corto de aproximadamente 22.5 grados, en comparación con la rotación de 60 grados requerida por los diseños de 3 tetones. Un ciclo de desbloqueo más rápido, menos recorrido del portacerrojo necesario y un cajón de mecanismos más corto. El ajuste del sistema de gas resultó ser aún más exigente. WESP necesitaba una geometría de puerto de gas que permitiera el ciclo del equipo de manera fiable, con 4 longitudes de cañón distintas, 350 mm, 400 mm, 500 mm y 621 mm, sin realizar ajustes. Demasiada presión con el cañón corto golpearía el portacerrojo y aceleraría el desgaste. Muy poca con el cañón largo causaría fallos en el ciclo. La solución requirió calcular curvas de presión para cada longitud, modelar las tasas de expansión del gas y diseñar un diámetro de puerto y un área de la cara del pistón que cayeran dentro del margen funcional en todas las configuraciones. Para 1970, WESP tenía prototipos funcionales. Funcionaban, realizaban el ciclo de forma fiable, mantenían la precisión. Pero se veían extraños. El cargador de polímero transparente atrajo críticas especialmente. Los oficiales de adquisición lo veían como un truco publicitario, una característica estética que comprometía la efectividad táctica al poder reflejar la luz y revelar la posición del usuario. El contraargumento de WESP se basó en la teoría de la información. El ciclo de decisión de una persona bajo presión, observar, orientar, decidir, actuar, dependía de la calidad de la información. La munición restante era información táctica crítica. Los diseños tradicionales requerían contar las descargas, poco fiable bajo estrés, comprobar el peso, impreciso, o inspeccionar visualmente el cargador quitándolo. Consume tiempo y rompe la posición. El cargador transparente proporcionaba el estado exacto de la munición al instante sin ninguna acción adicional. La ventaja táctica de eliminar la incertidumbre superaba la insignificante preocupación por la visibilidad, especialmente porque el cargador estaba situado dentro de la empuñadura, protegido de la observación externa. El ejército austríaco programó las pruebas de evaluación para 1971. Los prototipos de WESP competirían contra el Heckler & Koch HK-33, el SIG SG-540 y el Beretta AR-70. Todos diseños convencionales de fabricantes establecidos con trayectorias probadas. El protocolo de prueba fue deliberadamente duro. Pruebas de precisión, disparos de resistencia, exposición ambiental, manejo rudo, intercambiabilidad de piezas, requisitos de mantenimiento y análisis de costos. Steyr llegó con 3 unidades completas y suficientes, componentes modulares, para configurar 12 variantes distintas. WESP insistió en demostrar primero el sistema de cambio rápido de cañón, no como un truco, sino como una capacidad fundamental. En 45 segundos convirtió una configuración compacta de 305 mm en una configuración de precisión de 621 mm, luego de vuelta, luego a la estándar de 508 mm, luego a la de 407 mm. Cada configuración lograba impactos al primer intento en rangos apropiados, sin ajustes de calibración, porque la mira óptica estaba integrada en el asa de transporte, no montada en el cañón. Los evaluadores observaron en silencio. Esto no era modularidad en sentido teórico. Era una flexibilidad operativa que realmente podía ejecutarse en condiciones de campo. Un solo individuo podía llevar 2 cañones y adaptarse a requisitos de misión que tradicionalmente habrían requerido equipos completamente diferentes. El mecanismo que WESP presentó al comité de evaluación era engañosamente simple en concepto, pero brutalmente complejo en ejecución. En su esencia, el AUG
funcionaba con principios establecidos décadas atrás: accionamiento por gas, cerrojo rotativo, retorno por resorte. Pero la integración logró algo fundamentalmente distinto a sus predecesores. Cuando se producía una descarga, los gases en expansión impulsaban el proyectil por el cañón, mientras desviaban simultáneamente una pequeña porción a través del puerto de gas. Este gas de alta presión entraba en un cilindro que contenía el pistón, no un sistema de carrera larga como el del AK-47, donde el pistón recorre toda la longitud del movimiento del portacerrojo, sino un diseño de carrera corta, donde el pistón se mueve aproximadamente 5 milímetros antes de transferir la energía cinética al portacerrojo y detenerse. La genialidad residía en la autorregulación. Wesp calculó el diámetro del puerto de gas y el área de la cara del pistón para que, en las 4 longitudes de cañón, el impulso entregado al portacerrojo permaneciera dentro de los parámetros funcionales. Con el cañón de 305 metros, el puerto estaba más cerca de la recámara, donde la presión era mayor, pero el cañón más corto significaba menos propulsor total quemado, resultando en una curva de presión específica. Con el cañón de 621 milímetros, el puerto estaba más lejos de la recámara donde la presión era menor, pero una combustión más completa del propulsor proporcionaba características de gas diferentes. La geometría que diseñó creó una zona de coincidencia en los márgenes funcionales. El portacerrojo, una vez impulsado hacia atrás, recorría unos 8 milímetros antes de que las superficies de leva engancharan los tetones del cerrojo. Este movimiento hacia atrás amartillaba el sistema a través de un conector que unía la acción delantera con el grupo de gatillo trasero. Las superficies de leva giraban entonces el cerrojo 22.5 grados, desenganchando los 7 tetones de la extensión del cañón. Aquí fue donde el cajón de polímero mostró su valor. En un cajón metálico tradicional, los rieles del portacerrojo debían mecanizarse con un paralelismo y acabado superficial precisos. Cualquier desviación causaba atascos, desgaste o problemas de precisión. El cajón de polímero de Wesp moldeaba los rieles como características integrales con la geometría exacta necesaria, sin requerir mecanizado secundario. Las superficies de desgaste de acero, donde el portacerrojo contactaba realmente con el cajón, eran insertos moldeados, posicionados con una precisión que el ensamblaje manual no podía igualar. La extracción ocurría durante la rotación del cerrojo. La uña extractora sujetaba el borde del casquillo usado, mientras el cerrojo giraba, desprendiéndolo de las paredes de la recámara. A medida que el portacerrojo continuaba hacia atrás, el eyector expulsaba el casquillo a través del puerto de eyección. El diseño del puerto de eyección era ambidiestro mediante el intercambio de componentes. Un usuario diestro tenía el puerto a la derecha, pero al girar el cerrojo 180 grados e instalar una placa de cobertura en el lado opuesto, el mismo cajón quedaba configurado para zurdos. El resorte de recuperación, alojado en la culata directamente alineado con el ánima, impulsaba el portacerrojo hacia adelante. El portacerrojo tomaba un nuevo cartucho del cargador, lo introducía en la recámara y las superficies de leva giraban el cerrojo de nuevo a su posición de cierre, bloqueando los 7 tetones. El martillo permanecía listo, sujeto por el fiador del gatillo. Todo el ciclo, desde la ignición hasta estar listo para disparar de nuevo, tomaba aproximadamente 80 milisegundos a una tasa cíclica de 680 disparos por minuto. Pero el verdadero logro de ingeniería estaba en la modularidad que no comprometía al sistema. Cada cañón era un conjunto completo: cañón, bloque de gas, mira delantera, si estaba instalada, supresor de destello, todos ajustados y probados con precisión, como una unidad.
Cuando se intercambiaban cañones, no solo se cambiaba la longitud del tubo, se instalaba un subsistema entero precalibrado. El cajón de mecanismos era la constante. Los cañones eran las variables. El mecanismo del gatillo residía en un alojamiento separado que podía retirarse como una unidad completa empujando 2 pasadores. Esto significaba que el trabajo del gatillo podía reemplazarse o repararse sin desarmar todo el equipo. Más importante aún, permitía que el control de calidad durante la fabricación probara y validara los grupos de gatillo de forma independiente antes de instalarlos. La mira óptica integrada en el asa de transporte no fue una ocurrencia de último momento. Era arquitectura estructural. El asa formaba un puente sobre el cajón de mecanismos, proporcionando un punto de montaje rígido que no perdía la calibración porque no estaba unido al cañón. El aumento de 1 y 5x se calculó como el compromiso óptimo, suficiente aumento para identificar objetivos a 300 metros, un campo de visión lo bastante amplio para la conciencia en distancias cortas y lo suficientemente simple para fabricarse de forma asequible. Wesp había diseñado un sistema donde cada componente principal podía separarse, inspeccionarse, reemplazarse y reensamblarse sin herramientas especializadas. La filosofía de diseño no era solo la modularidad, era la facilidad de mantenimiento por elección arquitectónica deliberada. ¿Crees que esta elección de diseño era inevitable o fue una apuesta arriesgada en aquel momento? Comparte tu opinión en los comentarios y pasa esta historia a alguien que disfrute entendiendo cómo funcionan las cosas realmente. Las pruebas de 1971 expusieron las vulnerabilidades de la UGI con una precisión brutal. Los evaluadores del ejército austriaco sometieron a los prototipos a condiciones ambientales que superaban los requisitos de las especificaciones. Inmersión en agua seguida de congelación, entierro en arena, seguido de uso sin limpieza, y caídas repetidas sobre concreto desde la altura del hombro, estando cargado. El cajón del tercer prototipo se agrietó durante la prueba de caída. No fue un fallo catastrófico, sino una fractura capilar a lo largo del puerto de eyección que se propagó durante el uso posterior. Wesp recuperó la unidad dañada y pasó 3 días estudiando el fallo bajo aumento. La grieta se originó en un punto de concentración de estrés, donde el grosor del polímero cambiaba abruptamente cerca de la abertura del puerto. Su diseño inicial había asumido una distribución de estrés uniforme. La realidad demostró que la carga de impacto creaba picos de estrés localizados. Regresó con los ingenieros de formulación de polímeros con requisitos específicos. Mantener el contenido de fibra de vidrio al 30%, pero modificar la distribución de la longitud de las fibras para incluir un porcentaje de fibras ultracortas, específicamente para la resistencia a las grietas. Más importante aún, rediseñó la geometría del puerto de eyección, añadiendo una transición de grosor gradual y un radio sutil para eliminar la esquina afilada que había actuado como iniciador de la grieta. Las pruebas en clima frío revelaron otro problema. A 30 de Guescus, el temple del resorte de recuperación, cambiaba lo suficiente como para reducir marginalmente la fiabilidad del ciclo con ciertos lotes de munición. No era un fallo total, sino una eyección inconsistente que sería inaceptable en condiciones de campo. Wesp no podía cambiar la metalurgia del resorte sin pruebas extensas, así que abordó el problema desde la perspectiva del sistema de gas. Abrió el puerto de gas en 0.3 milímetros, lo suficiente para aumentar el impulso entregado al portacerrojo en condiciones frías, pero no tanto como para causar problemas de sobrepresión a temperaturas normales. El margen era estrecho, pero las pruebas confirmaron que funcionaba. Las pruebas de precisión arrojaron resultados inesperados.
El AUG entregaba consistentemente grupos de 2.5 MOA a 100 metros con el cañón de 508 mm, aceptable para un fusil de servicio, pero no excepcional. El HK-33 lograba 1.5 MOA. El comité de evaluación anotó esto en su informe como una deficiencia potencial. La respuesta de Wesp desafió sus métricas. Organizó una demostración usando 6 fusiles, 3 AUG y 3 AK-33, todos seleccionados al azar de lotes de producción, no ejemplares escogidos a mano. Pidió a cada evaluador disparar un cargador con cada equipo sin realizar ningún ajuste o calibración individual. Los AUG mantuvieron 3 MOA entre diferentes usuarios. Los HK-33 variaron de 1.5 a 4 MOA, dependiendo de cómo estuvieran ajustadas las miras de ese fusil en particular para ese usuario específico. Su punto era arquitectónico. El HK-33 requería una calibración individual porque sus miras estaban montadas en el cañón, y las tolerancias de fabricación hacían que cada unidad necesitara un ajuste personalizado. La mira del AUG estaba integrada en el cajón de mecanismos, calibrada de fábrica durante la producción. Cualquier AUG podía ser tomado por cualquier persona y lograr impactos efectivos sin ajustes. En un contexto operativo, esta fiabilidad entre usuarios superaba las ventajas marginales de precisión que requerían personalización individual. La prueba de resistencia fue de puro desgaste. 10.000 disparos por equipo sin limpieza, solo añadiendo lubricación según fuera necesario. El sistema de gas de la AUG comenzó a mostrar acumulación de residuos alrededor del cilindro del pistón cerca de la descarga 6000, causando fallos ocasionales en el ciclo. Wesp había anticipado esto y diseñado el sistema con suficiente margen en el puerto de gas para compensar, pero quedó claro que el mantenimiento de campo requeriría una limpieza del pistón más frecuente que los sistemas tradicionales de carrera larga. Rediseñó el cilindro del pistón con un diámetro ligeramente mayor y añadió surcos espirales poco profundos a la cara del pistón. Los surcos permitían que las partículas de residuos fueran empujadas hacia adelante durante el ciclo, en lugar de acumularse en el cilindro. Combinado con un revestimiento de cromo más duro en el interior del cilindro, la modificación extendió el ciclo fiable a más de 12.000 descargas en las nuevas pruebas. A finales de 1972, el Comité de Evaluación del Ejército Austriaco tenía datos suficientes. El AUG no era el fusil más preciso, no era el más ligero, no era el más barato por unidad. Pero cuando se evaluaba como un sistema completo, fiabilidad, modularidad, facilidad de mantenimiento, reducción del tiempo de entrenamiento y simplificación logística, resolvía más problemas que cualquier diseño de la competencia. El cajón de polímero que había parecido una innovación imprudente resultó ser el elemento que permitió todo lo demás. La revelación no llegó durante el diseño o las pruebas, sino durante el programa de entrenamiento de mantenimiento del ejército austriaco en 1974. Wesp observaba a los soldados reclutas mientras se les enseñaba a desarmar el equipo, un procedimiento estándar para cualquier fusil recién adoptado. El sargento de instrucción comenzó la clase preparando las herramientas. Un punzón para los pasadores, un destornillador para ciertos componentes, varillas de limpieza, cepillos y lubricantes. Wesp interrumpió. No se necesitan herramientas. El sargento lo miró con escepticismo. Cada fusil de servicio en el que había entrenado durante 20 años requería al menos herramientas básicas para el desarmado de campo. El sargento pidió una demostración. Wesp tomó un AUG del armero, presionó la palanca de liberación del cañón y giró el conjunto 90 grados. Se separó del cajón de mecanismos, sin punzones ni martillos, solo presión de los dedos y rotación.
Empujó 2 pasadores cautivos en la parte trasera del cajón. La culata se separó, revelando el conjunto del resorte de recuperación que pudo levantarse. Empujó 2 pasadores más que sujetaban el alojamiento del gatillo. Todo el mecanismo del gatillo salió como una unidad autónoma. 45 segundos para pasar de un fusil completo a 6 conjuntos principales, cada uno de los cuales podía inspeccionarse, limpiarse o reemplazarse de forma independiente. El reensamblaje tomó un poco más, 60 segundos, porque la alineación era importante, pero aún así no requirió nada más que las manos. Esta fue la pieza final del rompecabezas que lo explicó todo. Wesp no había diseñado un fusil modular. Había diseñado un equipo construido enteramente por módulos, cada uno de los cuales podía existir de forma independiente. El cañón no estaba unido al fusil. Era un subsistema que se conectaba al cajón de mecanismos. El gatillo no estaba construido dentro del marco. Era un componente que se instalaba en el cajón. La culata no era solo el acabado exterior, era un alojamiento para el sistema de retroceso que también servía de interfaz para el hombro. Las implicaciones se extendieron por toda la logística austriaca. El tiempo de entrenamiento para los encargados del armamento cayó un 60%, porque no había un procedimiento de desarmado complicado que memorizar. Cada componente principal tenía un mecanismo de liberación obvio, diseñado para manipularse sin herramientas. El inventario de piezas podía organizarse por módulos en lugar de por componentes individuales. En lugar de almacenar 50 piezas pequeñas diferentes, los almacenes guardaban conjuntos de cañones, alojamientos de gatillo, portacerrojos y unidades de cajón de mecanismos. Las reparaciones de campo pasaron de ser un trabajo especializado a tareas de nivel básico. Un cañón dañado no requería un viaje al taller. Requería un conjunto de cañón de repuesto que cualquier soldado podía instalar en menos de un minuto. Un fallo en el gatillo no significaba que todo el equipo quedara fuera de servicio. Significaba intercambiar el alojamiento del gatillo. Incluso el cerrojo podía extraerse presionando un cierre y tirando hacia atrás, sin herramientas ni procedimientos especiales. La elección de diseño de Wesp fue más allá. Cada módulo fue diseñado para fallar de forma segura o ser omitido si se dañaba. La mira óptica podía retirarse, dejando expuestas miras de respaldo moldeadas en el cajón de mecanismos. El cañón estándar podía reemplazarse por uno pesado para fuego sostenido. El alojamiento del gatillo podía intercambiarse por versiones con diferentes pesos de presión. El fusil no era solo modular en teoría. Estaba diseñado para que cada escenario táctico tuviera una solución mediante el intercambio de módulos. Los oficiales de adquisición comenzaron a entender lo que Wesp había creado. El AUG no competía contra otros fusiles, competía contra carteras enteras de sistemas de defensa. Un ejército tradicional equipaba a su personal con diferentes herramientas para diferentes roles. Carabinas para tripulaciones de vehículos, fusiles para infantería, sistemas de precisión para tiradores designados y equipos de apoyo. Cada uno requería entrenamiento, mantenimiento y logística por separado. El AUG colapsó todo eso en configuraciones de una sola plataforma. Mismo cajón de mecanismos, mismo cerrojo, mismo gatillo, mismo manual básico de operación. Solo cambiaba el cañón. Una persona entrenada en una configuración del AUG podía operar cualquier configuración del AUG. Un técnico que mantuviera una versión podía mantener todas las versiones. Una cadena logística que suministrara un tipo de fusil podía suministrar todas las variantes tácticas. Por esto importaba el cargador transparente. Por esto importaba el cajón de polímero. Por esto importaba el cañón de cambio rápido. Ninguna de estas características existía por sí misma. Existían porque Wesp había concebido el equipo no como una herramienta aislada,
sino como un sistema de ingeniería donde cada componente servía al objetivo de la flexibilidad operativa mediante la modularidad sin herramientas. Para 1977, cuando el AUG entró en producción total, Steyr había entregado algo genuinamente sin precedentes, un fusil de servicio donde los cambios en los requisitos de la misión no requerían cambiar de equipo. El sistema se adaptaba, el usuario permanecía constante, y la logística, que históricamente consumía el 40% del gasto en armamento ligero, se simplificó al gestionar módulos en lugar de gestionar equipos especializados. El Steyr AUG entró en servicio con el ejército austriaco en 1978 bajo la denominación STG-77. En 18 meses ya estaba siendo evaluado por fuerzas de seguridad en 3 continentes. Para 1985 equipaba a ejércitos en Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, Arabia Saudita, Malasia y Argentina. Para 1990, más de 20 naciones lo habían adoptado en alguna capacidad. Para 2025, casi medio siglo después del diseño inicial de WESP, las variantes modernizadas seguían en servicio activo en todo el mundo. La longevidad del diseño provino de decisiones arquitectónicas que trascendieron la tecnología de los años 70. Cuando la tecnología óptica avanzó, el AUG se adaptó añadiendo sistemas de rieles Picatinny al asa de transporte. La filosofía modular se extendió para aceptar nuevas soluciones de puntería. Cuando el uso de supresores se volvió común, el sistema de cañón de cambio rápido permitió cañones supresores dedicados sin modificar la base del equipo. Cuando diferentes calibres se volvieron tácticamente relevantes, la arquitectura modular del cajón permitió conversiones para unidades especializadas. Pero el verdadero legado del AUG no fueron las estadísticas de adopción. Fue el cambio filosófico en cómo los ingenieros abordaban el diseño de armamento ligero. Antes del AUG, la modularidad significaba piezas intercambiables que podían cambiarse durante la fabricación. Después del AUG, la modularidad significó subsistemas intercambiables que podían ser reconfigurados en el campo por los usuarios. La distinción alteró fundamentalmente lo que un fusil de infantería podía significar. El precedente del cajón de polímero de WESP abrió la exploración de la ciencia de materiales en toda la industria. Para la década de 1990, los principales fabricantes incorporaban polímeros avanzados no como acabados estéticos, sino como componentes estructurales. El ahorro de peso, la resistencia a la corrosión y la precisión de fabricación que WESP logró en 1970 se convirtieron en expectativas básicas. El escepticismo que había recibido a sus prototipos iniciales se transformó en el estándar de la industria. La configuración Bullpup en sí misma siguió siendo controvertida. Muchas fuerzas la rechazaron por razones ergonómicas, y el AUG no cambió eso. Pero el AUG demostró que la arquitectura Bullpup podía entregar equipos fiables, precisos y fáciles de mantener cuando se diseñaban correctamente. Proporcionó la prueba de que las configuraciones no convencionales podían cumplir con los requisitos oficiales sin compromisos. Quizás lo más significativo fue que el AUG demostró que la modularidad inteligente podía resolver la complejidad de la adquisición de equipos. Las instituciones de defensa en todo el mundo habían luchado con la tensión entre herramientas especializadas para roles específicos y la sostenibilidad logística. El AUG mostró que esto no era un intercambio inevitable, sino que una ingeniería reflexiva podía entregar capacidades específicas mediante la configuración en lugar de mediante sistemas de equipos separados. Horst Wesp continuó trabajando en Steyr hasta los años 90, liderando refinamientos y actualizaciones de su diseño original. El AUG-A2 añadió sistemas de rieles mejorados. El AUG-A3 integró estándares modernos de montaje óptico. Cada evolución mantuvo el principio central:
módulos que podían ser entendidos, mantenidos y reconfigurados por los usuarios en lugar de requerir conocimientos técnicos especializados. Cuando Wesp se jubiló, el fusil que había diseñado a sus 30 años estaba sirviendo a su tercera generación de usuarios. Su cajón de polímero, una vez considerado peligrosamente experimental, había demostrado ser más duradero que muchas alternativas metálicas. Su sistema de cañón de cambio rápido, una vez cuestionado como una complejidad innecesaria, se había convertido en la característica que justificaba la relevancia continua del AUG a medida que las misiones evolucionaban. La lección de ingeniería no se trataba de opciones técnicas específicas, se trataba de resolver problemas reales en lugar de replicar soluciones familiares. Wesp no vio al fusil de infantería universal como un equipo que comprometía su rendimiento para servir a todos los roles adecuadamente, sino como una arquitectura que podía configurarse para servir a cada rol de manera óptima. La distinción fue clave. En 2025, variantes actualizadas del AUG equipaban a fuerzas especiales, infantería convencional y cuerpos de seguridad en docenas de naciones. El diseño fundamental, cajón de polímero, cerrojo rotativo, pistón de gas de carrera corta y cañón de cambio rápido, permanecía esencialmente igual que en 1977, no porque la innovación se detuviera, sino porque Wesp había diseñado algo que no necesitaba ser reemplazado, solo adaptado. El Steyr AUG demostró que la arquitectura verdaderamente modular no envejece, evoluciona. El equipo que estaba en el banco de trabajo de Wesp en 1967 resolvió los problemas de 1977. Pero la filosofía arquitectónica que incorporó en ese diseño continúa resolviendo problemas que aún no habían surgido cuando dibujó los primeros bocetos. Ese es el legado de una ingeniería que prioriza la flexibilidad sistémica sobre la rigidez optimizada. El equipo funciona porque cada componente fue diseñado para trabajar con cualquier otro componente compatible. El equipo perdura porque ese principio no caduca. Si disfrutas de historias reales y tranquilas sobre cómo la ingeniería dio forma al mundo, suscríbete al canal, deja un me gusta y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Sería un gusto ayudarte con más historias o datos técnicos si lo deseas. ¿Te gustaría que investigara más sobre el desarrollo de otros equipos icónicos de esa época?